Bienvenida a Finanzas con Lucy. Soy Lucy Duarte, asesora de finanzas. Y en este podcast quiero que conozcas cómo mejorar tus finanzas de forma práctica y llevarte bien con el dinero. ¿Te animas a descubrir juntas lo divertido del mundo de las finanzas? Créeme, tu bolsillo te lo va a agradecer. En este episodio te voy a contar 3 pasos para gastar mejor. Y si me conoces, a mí lo que más me gusta es gastar. Algunos dirán, ¿cómo una asesora financiera va a decir eso? Y yo digo, ¿no estamos en esta vida para disfrutar? Bueno, para empezar necesitamos una guía para saber si estamos por buen o mal camino. Cuando hablamos de gastar, porque de repente la gente me dice, ¿pero cuánto gasto acá? ¿Cuánto gasto allá? Y esa guía es la única que nos va a decir si estamos en mal camino, en buen camino, y siempre va a ser en base a nuestra realidad financiera. O sea, yo sí conozco tus finanzas, pero de arriba abajo te podría dar esa guía, pero hoy quiero darte estos consejos para que vos puedas armar esa guía. Obviamente hay estándares, o sea, uno entra a internet, googlea y van a salir unos estándares que tienen diferentes nombres y eso nos ayuda a tener una idea, una guía, vamos a decir, como para saber de dónde partir, solo que no podemos generalizar porque cada persona tiene una realidad diferente y más que nada tenemos etapas de vidas diferentes. Pero obviamente nos puede servir como para empezar, ¿verdad? O sea, de algún lado hay que partir, ¿verdad? Bueno, esta regla, la más conocida, la que más van a encontrar, se llama la regla 50-30-20, que dice que el 50% de tus ingresos deben estar destinados a los gastos fijos y variables. O sea, todo lo que necesitas para vivir, digamos, en ese 50%. Y también lo que tenga que ver relacionado al hogar, los estudios, comidas, traslados, o sea, como les decía, básicamente lo que es para vivir. El 30% darte los gustos, que podrían ser comprar ropa, salidas, entretenimientos, o sea, todo lo que sea para darse gustos. Y el otro 20% sería para los ahorros. Esto es lo que dice esta regla. Y obviamente me preguntan a mí, ¿estás de acuerdo? Y yo digo, y no tanto. Porque no me parece válido que el entretenimiento comprarme ropas o cosas que podrían denominarse como darme los gustos no esté incluido en lo que es necesario para vivir. Como que en mi teoría el presupuesto tiene que estar totalmente equilibrado entre las cosas que necesito para vivir y las cosas que quiero darme los gustos. Entonces, ¿cuál sería el ideal, verdad? Existe. Y la verdad que tenemos que crear la nuestra, ¿verdad? Esta regla, la regla 30, o sea, 50-30-20, puede ser una buena guía, solo que siempre es mejor entrar en detalle en cada rubro, o sea, en cada cuenta de esos gastos para poder saber realmente qué se lleva la mayor parte. Aunque de repente algunas cosas pueden parecer insignificantes, tenemos que saber si son realmente insignificantes o suman un montón. Si hoy no tengo ni un ahorro, es muy difícil que yo pueda terminar un 20%. Entonces, de a poquito yo puedo irme con 1%, 5%, y así de a poco voy a llegar a ese objetivo que yo tengo. Entonces, volvemos a preguntar, ¿existe un ideal? Y la verdad que no existe un ideal. Tenemos que encontrar el nuestro, y ese ideal va a cambiar todo el tiempo. O sea, siempre va a depender del momento de nuestra vida. O sea, nuestro propio ideal de gastos va a ser diferente en cada momento de la vida. Bueno, ¿y cómo voy a crear ese ideal? Y tengo que empezar a analizar. Es importante que yo sepa cuánto gasto por mes en cada rubro. O sea, en los costos fijos, en mi alquiler, mis servicios, mis seguros, mis aplicaciones que pago, los servicios en la nube, todo lo que yo pague fijo, cuánto gasto por mes. Los variables, supermercado, almuerzo, salidas, delivery, traslado, after office, ropa, zapatos, accesorios, cosas de la casa, cosas del auto, mantenimientos, todo, absolutamente todo. Mientras más yo detalle esa lista, o sea, mientras más específica sea, va a ser muchísimo mejor. Y para poder analizar bien, te recomiendo que registres por lo menos 3 meses de todos esos gastos y así puedes analizar qué porcentaje en relación a tu salario representa cada uno de esos rubros. O sea, cuánto representa el supermercado
y otra vez vamos a englobar los costos variables en relación a lo que serían mis ingresos. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo muy simple. Si mis ingresos son 5.000, gasto 1.500 en supermercado, ¿cómo hago el cálculo? Divido 1.500, que es mi supermercado, entre 5.000, que es mi ingreso, y eso me da 0.3, que para sacar el porcentaje lo multiplico por 100 y eso me da un 30%. O sea, quiere decir que yo de mis ingresos el 30% destino a supermercado. Y así voy haciendo el cálculo con cada rubro. Una vez que yo determine esos porcentajes, voy a analizar cuál es más alto, si algunos gastos de por ahí puedo disminuir, o sea, como que en general estoy conforme o no estoy conforme con esos registros que yo hice. ¿Por qué te digo si estás conforme o no? Porque por ahí varios de esos gastos son inconscientes, o sea, no sabes qué están pasando, o de por ahí crees que son otro monto. Entonces, por eso es muy importante hacer este análisis. Y en el caso que puedas disminuir algo, ¿cómo va a quedar ese nuevo porcentaje? Eso es importante también saber y determinar. Me va a dar una posibilidad de gastar más en otros rubros, en otras cosas. Entonces, voy a crear mi nuevo ideal. Lo importante acá es que vos determines cuál es tu regla. Podría ser, no sé, entre 20 y 30% de ahorro, entre 40 y 50 los gastos fijos, entre 40 y 50 los gastos variables. Podría ser de la manera que tenga que ser, porque tiene que ser relacionado a tus finanzas y a lo que a vos te haga bien. Siempre se recomienda que los ahorros sí sean mínimamente entre 10 y 20%. Eso sí, hoy no te está pasando que sea un objetivo en tu vida y que te propongas que eso pase. ¿Y por qué también digo entre esto y entre esto? Porque depende de tu vida, de tu realidad. Yo no puedo generalizar, nadie puede generalizar porque todos somos muy distintos y tenemos momentos de la vida diferentes. Por ejemplo, si suponemos, vamos a hacer acá una suposición. Si sos una mujer soltera que vive con sus padres, tus gastos fijos capaz representen entre 10 a 15%. ¿Por qué? ¿Y por qué no pagas absolutamente nada? Porque estás siendo mantenida. Que está todo bien, pero esa es una etapa de la vida. Después, por ejemplo, puedes ser soltera y te decidís mudar. Yo me quiero mudar, quiero vivir en un departamento, entonces ahí van a empezar a aumentar mis costos fijos. Y capaz venga un préstamo otra vez relacionado a... O sea, que yo tenía un préstamo de cuando yo era mantenida, digamos, vivía con mis padres, que era mejor. Cuando yo vivía con mis padres, yo había sacado un préstamo, entonces en ese momento de por ahí ese préstamo significaba más en relación a mis ingresos, un porcentaje mayor. Entonces al yo mudarme de por ahí es como que me empieza a pesar. Pero yo también puedo ser estratégica y definir y ver de mudarme cuando se termine el préstamo o no. O sea, tengo que ver cómo me va a funcionar hacer, digamos, esa mudanza. Después, por ejemplo, si estás en pareja o estás casada o si compartís gastos, o sea, capaz en la pareja uno paga todo, el otro no, en otra pareja se comparten todos los gastos, en otro porcentaje va a ser si es que sos mamá soltera, o sea, si tenés hijos y no tenés con quién, digamos, compartir esos gastos, si sos mamá de un bebé o si sos mamá de un niño, si sos de un adolescente, o sea, cada momento de nuestra vida va a determinar una regla diferente de nuestros gastos. Y el que siempre digo, si sos mamá de una nena de 15 años, olvídate. Y si no, ahorraste también para su 15. Bueno, entonces, como les decía, es muy importante determinar nuestra propia regla en base a nuestra realidad hoy. Y si esa realidad cambia, hacemos un nuevo porcentaje. Entonces, tus finanzas son tuyas, de nadie más, que eso es lo más importante que tenemos que saber. Y cada etapa de su vida va a tener su regla y esa es la única realidad que podemos tener en cuenta. Además de todo el análisis que hicimos, ahora te quiero compartir 3 pasos para gastar mejor. El primer paso, y creo que siempre es el principal cuando hablamos de finanzas, fija tus objetivos y prioridades. ¿Qué es lo que vos querés? Una vez que tengas esa claridad, será muchísimo más fácil decidir en qué gastar, porque yo sé qué es lo que yo quiero. De por ahí cuando yo era joven y vivía con mis padres,
Aproveché para sacar algún préstamo y comprarme cosas que yo quería. En mi caso personal me había pasado eso. Yo había sacado un préstamo para comprarme una computadora, me compré un aire, después de eso me compré mi primer auto, aproveché también para hacer varios cursos, capacitaciones, invertí en mí, aprovechando que yo todavía no estaba pagando un alquiler y tenía otras responsabilidades. Y son millones de cosas que yo tuve la visión de poder hacer y que aumentaron mi bienestar. Entonces, ese era mi objetivo en ese momento. En cambio, por ejemplo, cuando me mudé, cuando empecé a vivir con mi pareja, mi objetivo era comprarnos una casa. Entonces, como que las cosas van cambiando, los objetivos y las prioridades también. El segundo paso sería optimizar tu dinero. Que tus gastos sean conscientes y le saques el mejor provecho. Para esto, la clave es que sepas en qué gastas y también decidir en qué querés gastar. O sea, es como que tener ese presupuesto y respetarlo. Y también controlarlo. Y también es muy importante que puedas optimizar el dinero en todos los aspectos de la vida. O sea, estamos hablando, apagar las luces. No desperdicies comida, no desperdicies pasta dental. Eso también es optimizar el dinero. Y el tercer paso sería tener bien claro qué necesidad te va a resolver ese gasto. Es muy importante que no sea un gasto nomás, sino que qué necesidad me va a resolver. Gastar por gastar no tiene ningún sentido. Es importante que tengamos claro para qué estamos gastando. En el episodio anterior, por ejemplo, estuvimos hablando de lo que sería invertir en vos para crecer, si era caro, si era barato. Si no lo escuchaste, anda a escucharlo. Y está relacionado directamente a este paso, porque tenemos que saber más que nada de la cantidad de dinero de por ahí que representa, sino qué necesidad me va a resolver. ¿Qué necesidad yo voy a estar anticipándome? De por ahí yo decido hacer inversiones para que yo tenga mejores herramientas en mi vida como profesional independiente, como emprendedora, y yo sé que eso me va a cortar el camino y yo voy a estar ganando tiempo. Entonces ese gasto finalmente me va a resolver un montón de cosas y me va a generar más dinero porque me estoy ahorrando tiempo. Entonces es muy importante saber si ese gasto me va a resolver o no me va a resolver alguna necesidad. Espero que este episodio te ayude a crear una regla de tus gastos donde más cómoda te sientas. Gracias por estar del otro lado. Nos reencontramos en el próximo episodio. Si quieres recibir más info, anótate a mi lista de mails ingresando a mi web www.lucianaduarte.com, Luciana con 12, y seguime en las redes sociales.